Hola profesor, buenas noches. Mi nombre es Ángel Yaramí Cruz Licea. Soy estudiante de la Universidad del Istmo en el campus de Huantepec. Estudio Ingeniería en Computación y actualmente estoy cursando el tercer semestre. Este es mi trabajo sobre los videos explicativos de los strings. A continuación tenemos el primer método que veremos es el método length, que este método nos da la longitud de la cadena que estamos usando, es decir, el número de caracteres de la cadena. En este caso tenemos un ejemplo que es un breve código donde inicializamos una string llamado mensaje, va a tener la cadena hola mundo y otra variable que va a ser un int, y a esa variable le vamos a mandar el valor de mensaje.length, que va a ser la longitud del mensaje. Y dice que finalmente imprimiremos el valor de la longitud. En este caso sería 12 porque hola mundo tiene 12 caracteres, incluido los espacios, la exclamación y cualquier símbolo de puntuación. El siguiente método que veremos es el método chartArt, que este método en Java se utiliza para obtener el carácter de una posición específica de una cadena. En este ejemplo tenemos un breve código igual con una variable string llamada texto que tiene hola mundo, y sacaremos el carácter con la línea de código número 8 que dice char, carácter de tipo char, el carácter va a ser de tipo char. Igual texto.chartArt en la posición 7. Esto quiere decir que vamos a agarrar la posición 7 del texto, que el texto en este caso es hola mundo. Entonces va a ser la letra M, porque empezamos de 0 hasta n números, y en este caso para en la letra M. Continuando con los métodos, esta vez tenemos al método substring. Este método es muy útil para manipular y obtener partes específicas de alguna cadena. En este ejemplo tenemos un código donde nos dice, donde sacamos una variable que se va a llamar texto y va a ser de tipo string, que va a ser igual a bienvenido a Java, y vamos a extraer la cadena desde la posición 0 hasta la posición 10 con la línea de código número 8. String parte 1 igual a punto texto igual a texto.substring de 0 a 10. Este método va desde 0 al final de la cadena. Si se le especifica, es opcional especificarle, pero aún así el método va hasta el final de la cadena siempre que no se le especifique. Por ejemplo, en este caso tenemos de 10 a 0, y esto va a mandar un mensaje de bienvenido porque desde la posición 0, que es B, hasta la posición 9, que es O, porque es n-1, que sería en este caso 9, va a imprimir esa cadena de caracteres que en este caso es bienvenido. Y a continuación dice que vamos a imprimir una cadena de caracteres empezando desde el valor 12, desde la posición 12 de la cadena. Entonces imprimimos desde la posición 12, que en este caso va a empezar a escribir desde el espacio, de donde dice bienvenido a espacio. Pues en ese espacio vamos a escribir espacio Java, y como ya el programa sabe que ya se terminó la cadena, entonces ahí deja de imprimir más caracteres. Ok, en este método, el método concat, es muy fácil averiguar de qué se trata porque la misma palabra clave lo dice. Tratamos de concatenar cadenas de strings. En este caso, en este código tenemos dos variables, dos strings, una con el nombre saludo y otra con el nombre nombre. La saludo tiene un hola y el nombre tiene un mundo. En la línea número 9 del código concatenamos estas cadenas con un espacio entre medias. Concatenamos con un string mensaje, que esta es otra variable llamada mensaje. La igualamos con saludo, concatenamos con un espacio, concatenamos otra vez con el nombre. Así que va a decir, como salida tenemos un hola espacio mundo, porque la concatenamos con un espacio entre medias. Bueno, en este caso usamos otro método que se llama toUpperCase. Este método se utiliza para convertir todas las letras de una cadena a mayúsculas. Por ejemplo, inicialicemos este string como la cadena original que dice hola, ¿cómo estás? Y lo convertimos todo a mayúsculas con un toUpperCase. Le ponemos cadena original, que es el nombre de la cadena,
punto uppercase para convertirla en mayúscula. Y luego imprimimos la cadena original y la cadena totalmente mayúsculas. Y como resultado tenemos lo siguiente. Entonces, este método es muy útil cuando necesitas formatear texto de manera uniforme, como en sistemas o búsqueda de validación de entradas. Esto quiere decir que para no andar eliminando o borrando línea de código por línea de código, mejor hagas una única línea de código donde hagas un uppercase, y si intentas cambiar todas las letras de minúscula a mayúscula, o si algunas están en minúscula y las quieres todas en mayúscula, pues es mucho más fácil que andar viendo cuáles están en minúscula e irlas cambiando de uno a uno. Bueno, el siguiente método se llama compare_to, y este método nos ayuda a comparar cadenas para verificar si ambas son iguales. En este caso, tengo un pequeño código donde me ayuda a saber si las cadenas son iguales. En este caso solo voy a imprimir si la cadena es igual. Esto quiere decir que si una cadena es igual a otra cadena, quiere decir completamente igual, mayúsculas, minúsculas, espacios, puntuaciones, completamente igual, me va a arrojar un 0 si son idénticas. Si no, no. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Declaramos tres cadenas con string, tres cadenas string, y le ponemos a una hola, a otra mundo, y a otra le volvemos a poner hola, tal cual, igual como en la primera. Aquí en esta línea de código imprimimos la cadena 1 comparada, esto significa comparada con la cadena 3, y va a salir que obviamente es igual, por eso nos sale un valor de 0, que esto quiere decir que es verdadero, que son completamente iguales. Ok, este método equals, al igual que el método anterior compare_to, bueno, se utiliza para comparar el contenido de dos objetos strings. En este caso, comparamos los objetos cadena 1, cadena 2 y cadena 3. Hay un pequeño código de dos if-else que nos dice si la cadena 1 es igual a la cadena 2, y en caso de ser cierto, la cadena nos dice que el programa nos dice que va a lanzar un mensaje de cadena 1 y cadena 2 son iguales. En caso contrario, cadena 1 y cadena 2 son diferentes. Y posteriormente compara cadena 1 con cadena 3, haciendo las mismas operaciones que el de arriba. Nos da como resultado que eh, como salida, cadena 1 y cadena 2 son iguales, y cadena 1 y cadena 3 son diferentes. Como podemos ver, sí, a simple vista, sí podemos ver que cadena 1 y cadena 2 son iguales, y cadena 1 y cadena 3 efectivamente pues son diferentes. Ok, este método es un poco igual al anterior, la verdad son muy iguales, pero a comparación del anterior, está este método equals ignore case, ignora mayúsculas y minúsculas, las deja a un lado y simplemente compara si es la misma letra. En este caso tenemos dos cadenas, cadena 1 y cadena 2, que las dos dicen hola, pero con una pequeña variación, que una tiene la H en mayúscula y otra no, la tiene en minúscula. Entonces aquí comparamos con un cadena.equals ignore case con cadena 2, mandamos a llamar la cadena 2, y imprimimos las cadenas son iguales ignorando mayúsculas o minúsculas, si las cadenas son iguales ignorando mayúsculas o minúsculas, o en caso contrario imprimir las cadenas son diferentes. En este caso, como son iguales, simplemente que una cadena una tiene la H en mayúscula y la otra no, pero son las mismas letras, entonces nos pone que las cadenas son iguales ignorando mayúsculas y minúsculas. Otro de los métodos es starts with, que significa comienza con. El método start with en Java se utiliza para verificar si una cadena comienza o no con un prefijo en específico. En este caso tenemos una cadena que se llama texto, un string que se llama texto, y tiene una cadena que dice hola, ¿cómo estás? A partir de la línea 8 de código, verifica si la cadena empieza con hola, con un texto.startWith. Te dice, si comienza con hola, te va a decir la cadena comienza con hola. Si no comienza con hola, te va a decir la cadena no comienza con hola. Posteriormente, verifica si la cadena comienza con cómo, con la pregunta cómo. Entonces, si en caso de ser verdadero, te dice la cadena comienza con cómo. En caso de ser falso, te dice la cadena no comienza con cómo.
Como resultado nos da la cadena comienza con hola y la cadena no, comienza con como. Y pues vemos que es verdadero, pues la cadena comienza con un hola, pero no comienza con el como. Ok, para el siguiente método es un poquito más de lo mismo, simplemente que a comparación del anterior, la otra verificaba si empezaba con el prefijo en específico y esta va a verificar si termina con el sufijo en específico. En este caso nos dice, este método se llama ends with, que significa termina como. En este caso tenemos el mismo string llamado texto con una cadena que dice hola mundo. Verificamos si termina con mundo, con un valor booleano que te va a dar un 0 o un 1 que te dice texto.endsWith. Te está preguntando si termina con mundo y le vamos a contestar si este termina con mundo o no, dependiendo del valor que nos dé acá. Esto es un verdadero o falso según la proposición y nos da que termina con mundo. El texto termina con mundo, sí termina con mundo. Verificar si el texto termina con hola. Aquí podemos ver que no termina con hola, termina con un mundo. Entonces nos da verdadero y falso. El siguiente método, y para terminar, es el método trim. El método trim en Java se utiliza para eliminar espacios en blanco al principio y al final de una cadena de texto. Esto no afecta a los espacios que están entre medio de las cadenas. Vamos a ver el siguiente ejemplo de un pequeño código que dice, tenemos un string llamado con nombre texto con una cadena de varios espacios seguido de un hola mundo y al final varios espacios. Entonces, usando el método trim para eliminar los espacios sería string texto sin espacios, que sería otra variable, otro string que se llama texto sin espacios, y lo inicializamos como texto.trim, que esto quiere decir que al texto, o sea, a la variable de nombre de texto, le vamos a quitar todos los espacios del principio y al final. Y al final, pues nada más imprimimos en estas dos líneas, imprimimos el texto original y pues el texto sin espacios eh, entre, entre comillas. Aquí podemos ver el texto original que dice, entre comillas, hola espacio, hola mundo, espacio, y después del trim, como el trim nos sirve para eliminar espacios al principio y al final, pues aquí podemos ver que nos eliminó el espacio en medio y lo seguimos teniendo. Bueno, como un breve resumen, tenemos que comprender el uso de estos métodos es fundamental para cualquier programador en Java, ya que las cadenas son una de las estructuras de datos más utilizadas en la mayoría de las aplicaciones. Este trabajo no solo refuerza la importancia de la clase string, sino también ofrece herramientas prácticas para mejorar la manipulación de textos en el desarrollo de software. Bueno, podemos ver que los distintos métodos de string nos ayudan bastante a los programadores para tener que hacer un poquito menos de trabajo. Si hacemos menos, pues un poquito menos de trabajo y hacernos la vida un poquito más fácil. Por ejemplo, lo de poner todas las letras en mayúscula y no tener que andar escribiendo una por una en mayúscula, o si se te pone un espacio al final y un espacio al principio de una cadena, podemos usar un método para simplemente eliminarlo y no tener que andar buscando en dónde está el espacio que se nos fue o el espacio que nos faltó, y etcétera. Bueno, pues este sería mi trabajo, profesor. Espero que le haya gustado. Eh, Gracias por ver mi video y pues espero salir bien en la calificación. Muchas gracias, profesor.